Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 8 de marzo. Momento de iniciar la transmisión del webinario que tenemos preparado para el día de hoy en el tema de demandas laborales. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirme a todos ustedes, así como a la maestra Berenice Estrada Hernández, especialista de Findes en el área de Derecho por acepción amplia, a quien me permito presentar sucintamente como licenciada en Derecho, con estudios de posgrado en Derecho Laboral, especialista en Derecho Corporativo y Legislación Informática, así como licenciada en Danza Folclórica. Actualmente litiga en materia laboral, materia civil, mercantil y penal, por medio de su propio despacho jurídico. Antes de ceder la palabra a la maestra Berenice, les invito a que realicen sus preguntas, sus sugerencias, sus comentarios, pues al finalizar la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Maestra Berenice, gusto en saludarla y que esté con nosotros. Buenas tardes, podemos iniciar. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias para que platiquemos de ese tema tan importante en la actualidad, el tema de las demandas laborales, ¿no? Primero, ¿por qué nos demandan los trabajadores o por qué tenemos demandas? Es muy importante iniciar este webinario con la idea de las cargas patronales. Primero, en la actualidad, las relaciones de toda fuente de trabajo con sus trabajadores constituyen para todo patrón una gran problemática en virtud de un cúmulo de controles y documentación que las leyes y reglamentos laborales les imponen respecto del personal a su servicio. Nosotros sabemos muy bien que las empresas están conformadas de recursos tecnológicos, recursos financieros, recursos contables, pero los más importantes son los recursos humanos. Entonces, el factor recurso humano es el que debemos verdaderamente de cuidar para evitar una demanda innecesaria que ponga en riesgo el patrimonio de la empresa. Es importante señalar que si no llevamos de manera adecuada una contratación, un pago de prestaciones, una inscripción y aportación al IMSS, al Infonavit de manera correcta, eso puede propiciar inconformidades y descontentos entre los trabajadores, y eso es lo que principalmente puede llegar a derivar una demanda por despido injustificado, que es lo más común. En ese orden de ideas, pues aquí lo que lo que vamos a tratar de explicar es cuáles son esas principales situaciones que pueden poner en riesgo a la empresa mediante una demanda por despido injustificado. Entonces, primero, debemos de considerar que la Constitución, desde su artículo 5, así como el artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo, establece un concepto de trabajo digno, decente. Se entiende como trabajo digno, decente, aquel en el que se respetan totalmente los derechos del trabajador, donde se respeta la dignidad humana. Un trabajo digno, decente, es aquel trabajo donde se cuenta con acceso a la seguridad social, pago y cumplimiento de prestaciones laborales. Se tiene acceso a una capacitación de manera continua, que es súper importante. De hecho, ahorita las autoridades del trabajo lo que buscan es que efectivamente las empresas den esa capacitación continua del trabajo. Otro de los conceptos del trabajo digno o decente es aquel en el que se respeta la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Digo, hoy estamos hablando, hoy nos tocó webinario el día 8 de marzo del 2018 y que además coinciden en que festejamos el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Entonces, es muy importante aclarar que también en materia del trabajo los derechos de igualdad sustantiva son muy protegidos. Hombres y mujeres somos iguales ante la ley, somos iguales para la materia del trabajo. Entonces, en esta situación debemos de aclarar que las mujeres y los varones no pueden tener condiciones de trabajo distintas. La ley señala, para trabajo igual debe de corresponder salario y condiciones de trabajo iguales, sin importar sexo, nacionalidad, estado civil,
condición social, condición de salud, condición migratoria o cualquier otra condición que pueda poner en diferencia o en separación esta igualdad salarial. Entonces, además del salario, de las prestaciones, de la capacitación y adiestramiento, de la igualdad, un trabajo digno y decente también es aquel en donde se tienen condiciones de seguridad e higiene. Recordando que la seguridad es aquel concepto en el que nos va a permitir prevenir accidentes de trabajo y la higiene, prevenir enfermedades de trabajo. Luego, entonces, la misma ley, la misma Constitución establece que un trabajo digno y decente es en donde también tengamos condiciones de trabajo que cuenten con estas medidas de seguridad e higiene y que la ley tiene también sus particularidades. Se va de lo general a lo particular y para eso tenemos las famosas normas oficiales mexicanas. Incluso aquí en Findes tenemos un curso que se llama Cómo atender una inspección laboral, porque también es parte importante del trabajo digno o decente. Además de estos 5 conceptos, también debemos de tomar en cuenta que un trabajo digno y decente es aquel en el que se tenga acceso a la seguridad social. Todos y cada uno de los trabajadores deben de estar inscritos en el régimen obligatorio del IMSS. No estamos exentos de pagar alguna indemnización por muerte o por accidente o por riesgo si el trabajador no está inscrito. Aquí no podemos decir un trabajador no estaba inscrito porque no era mi empleado, o no estaba inscrito porque fui omiso, o no estaba inscrito porque estaba en un periodo de prueba, o no fue inscrito en el seguro porque estaba en su periodo de capacitación. No, aquí todos y cada uno de los trabajadores deben de estar inscritos en el régimen de seguridad social. Incluso la Ley Federal del Trabajo establece que en caso de que un trabajador fallezca y no tenga seguridad social, el patrón está obligado a indemnizar a la familia del trabajador fallecido con el importe de 5,000 veces el salario mínimo general vigente, al doble. Luego, entonces, si no tenemos un trabajador dado de alta en el Seguro Social y llega a fallecer por no cumplir un concepto de trabajo digno y decente, pues este factor también nos va a generar una demanda innecesaria y un pago totalmente oneroso, ¿no? O costoso. Entonces, ya llevamos los conceptos de trabajo digno y decente. Esto es, que se tenga acceso a la seguridad social, que se tengan condiciones de seguridad e higiene, que se tenga el pago de condiciones generales de trabajo, igualdad sustantiva, capacitación y adiestramiento. Y también tenemos otra que es libre acceso sindical. Es decir, a los trabajadores se les debe de permitir que se puedan adherir libremente al sindicato que ellos deseen o pueden crear un sindicato. Pero esto no quiere decir que todas las empresas estamos por obligación ligados a tener un sindicato. Esa es una mentira. Más bien, a ningún trabajador se le puede negar el derecho a poder adherirse a un sindicato si así lo desea. Entonces, esos son los elementos que integran un trabajo digno y decente. De hecho, lo tenemos en la presentación. Y, obviamente, previniendo todas las situaciones de discriminación. Ahorita está muy protegido el discriminar, ya sea por motivo de origen étnico, nacional, estado civil, condición social, etc. Entonces, desde la parte preventiva debemos de ser cautelosos en la contratación. Las ofertas de empleo deben de cuidar esas palabras de prohibido hombres, prohibido mujeres, exclusivamente de 25 a 35 años. No, debemos de cuidar esa contratación porque no podemos negarle a ninguna persona que tenga el derecho al acceso a un trabajo siempre y cuando sea legal, sea lícito de acuerdo a la Constitución. Entonces, para empezar, todos los centros de trabajo deben de tener esa precaución de contar con condiciones de trabajo digno y decente, y de esta manera empezar a prevenir las famosas demandas laborales. Ahora, respecto de las demandas laborales, debemos de considerar lo siguiente.
La primera pregunta sería, ¿por qué nos demandan? ¿No? ¿Por qué nos demandan? Pues principalmente podemos pensar que nos demandan porque nos van a reclamar un derecho. Hay que recordar que el concepto de demanda quiere decir reclamar la exigencia del pago del cumplimiento de un derecho. ¿Qué es lo que nos van a demandar? Pues nos van a demandar todo aquel concepto que el trabajador piense que fue molestado en sus derechos laborales. Principalmente las demandas laborales llegan porque los trabajadores consideran que fueron violentados sus derechos laborales. ¿Cuáles derechos laborales? Pues los que vamos a ver a continuación. ¿Qué es una demanda? Una demanda es un trámite dentro de un juicio laboral. En ella el trabajador precisa las prestaciones que va a reclamar y nos va a narrar unos hechos que dan origen a la misma. Va a precisar el domicilio de la empresa, de la fuente de trabajo y el giro a que se dedica. ¿Qué es lo que va a pedir en esta demanda? Demanda quiere decir exigir, que nos va a demandar el cumplimiento del pago de un derecho. ¿Qué es lo que nos puede llegar a reclamar o qué es lo que nos puede llegar a poner en las prestaciones? Pues nos puede reclamar el pago de vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, salarios vencidos, indemnización constitucional, reinstalación, reconocimiento de beneficiarios, riesgos de trabajo, etcétera. O sea, los trabajadores nos pueden demandar y no hay que dejar de ver que en materia de trabajo la carga de la prueba es para nosotros. Entonces, las demandas sí debemos de prevenirlas y debemos de evitarlas a toda costa. ¿Por qué? Porque este tipo de juicios laborales o los juicios laborales pueden poner en riesgo la estabilidad económica de la empresa. Un laudo mal ejecutado o un procedimiento mal ejecutado puede derivar en un laudo que ponga en riesgo el patrimonio incluso de la empresa. Yo he conocido empresas que han desaparecido porque por una mala asesoría o por una falta de conocimiento han llevado un procedimiento laboral de tan mal manera que esto acaba con un patrimonio laboral. Entonces, ¿cuáles son los derechos de los trabajadores? Bueno, pues tenemos que tomar en cuenta que los trabajadores tienen derecho a una jornada digna, una jornada decente dentro de los parámetros que marca la ley. ¿Cuáles son las jornadas? Pues tenemos los 3 tipos de jornada: diurna, nocturna, mixta. La diurna la más común, ¿por qué? Porque son 8 horas de trabajo, que si eso lo multiplicamos por los días que podemos o que debemos de trabajar, que son 6 días de trabajo con 9 de descanso, pues la jornada máxima semanal sería de 48 horas. La nocturna de 42 horas y la mixta de 45. Entonces, todas aquellas horas que pasen de las jornadas, de los topes máximos legales, pues se van a considerar como pago extra. Y también ahí es donde los trabajadores siempre van a reclamar o nos van a demandar el pago de horas extras. También nos van a reclamar o nos pueden reclamar el cumplimiento de su día de descanso, de trabajo. Nos pueden reclamar el pago del aguinaldo. Hay centros de trabajo que, híjole, pasan 2 años, pasan 3 años y tienen la idea de que el aguinaldo no se paga, que no es una obligación patronal, cuando en la realidad es una imposición que tenemos en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? O, por ejemplo, también nos pueden llegar a reclamar el pago de PTU, de la participación de los trabajadores, de las utilidades de las empresas. Aún debemos de tomar en cuenta que aún y cuando la empresa no haya generado utilidades, la ley nos impone agotar el procedimiento, todo el procedimiento que se marca de los artículos del 117 al 127 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, es sumamente importante llevar a cabo toda la documentación. Otra de las obligaciones que nos piden que se cumplan a través de una demanda es el pago de prima dominical, la inscripción y aportación al Infonavit, al IMSS, al sistema de ahorro para retiro, al Infonacot, etcétera. Entonces, prestaciones para demandarnos, sobran, ¿no? Y de hecho, en los hechos siempre nos van a narrar. El deber ser es que nos deben de narrar hechos ciertos, ¿no? Desafortunadamente en la práctica, pues nos hemos encontrado muchas demandas en las que manifiestan o señalan hechos
falsos, hechos inciertos, hechos en los que pueden poner en el salario los trabajadores a veces, no quiero decir que todos, pero hay ocasiones en que los trabajadores nos ponen en el salario que ganan 3,000 pesos diarios cuando su salario real era de 200, ¿no? Entonces, eso también hay que tener, eso también lo debemos de tomar en cuenta y debemos de considerar que puede generar un riesgo porque la carga de trabajo, la carga de la prueba en materia del trabajo es para el patrón. ¿Qué es esto de la carga de la prueba? Bueno, primero vamos a platicar cuáles son las acciones que mayormente ejercitan los trabajadores, ¿no? Ya dijimos, ¿qué es lo que van a demandar? Demandan el pago y cumplimiento de un derecho, ¿ok? Pero ¿cuáles son las acciones que principalmente van a ejercitar? Las que mayormente van a ejercitar son la acción de indemnización. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere? Indemnizar significa resarcir un daño de un perjuicio causado. La Constitución Política, en su artículo 123, fracción 22, establece que un trabajador que es despedido injustificadamente a su elección tiene la posibilidad de demandar vía conciliación y arbitraje la reinstalación en el puesto que venía desempeñando en los mismos términos y condiciones o, en su defecto, demandar directamente el pago de la indemnización constitucional. Entonces, si nos vamos por la indemnización constitucional, pues los trabajadores tienen derecho al pago de 3 meses de salario, más salarios vencidos, más vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, prima de antigüedad, si es que así los demandaron y lo pusieron como prestaciones en su demanda. O en su defecto, si no se van por la indemnización constitucional, entonces se pueden ir directamente a la acción de reinstalación. Aquí es donde tenemos un riesgo además de los 90 días, ¿no? De los 3 meses. Tenemos el riesgo de que en caso de que el patrón niegue la reinstalación, estamos en riesgo de tener que pagar, además de las prestaciones que hubiera reclamado, además de la indemnización, el pago de los famosos 20 días por año. Entonces, sí también eso nos puede poner en riesgo, el patrimonio de la empresa. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer para prevenir las demandas, Diego? Al final de cuentas, pues, un trabajador nos puede llegar a demandar si la carga de la prueba en materia del trabajo es del patrón, sí, ¿de acuerdo a qué? Al artículo 784, que específicamente dice que la Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios éste esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos. Para tal efecto, va a requerir al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, el patrón tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento como si fuera amenaza, ¿no? Bajo el apercibimiento que de no presentarlos, se van a presumir ciertos los hechos alegados por el trabajador. Fíjense qué peligroso. Dice, en todo caso, le corresponde al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre, y ahí empieza el listado de todos los documentos que yo debo de tener para llevar a cabo un buen expediente laboral y pueda tener una protección en caso de una demanda innecesaria. Como la carga de la prueba es mía, no hay que dejar de ver que, bueno, pues también hay trabajadores que aún y cuando firman su carta de renuncia, su recibo finiquito, en determinado momento desconocen la libertad con la que firman esos documentos. Y es cuando también nos pueden llegar demandas por despido injustificado. Y ha pasado mucho en las empresas, ¿no? Que dicen, oye, ¿cómo me demandó? Si mira, me firmó la carta de renuncia y le pagué su finiquito y además le extendí su constancia de servicios. Pues sí, pero hay ocasiones en que si no lo hacemos de manera correcta, no lo ratificamos ante la Junta, pues como la ley nos impone esta carga de la prueba, pues como patrones tenemos la obligación de ir a desacreditar o tenemos la obligación de ir a contestar uno por uno los hechos que buenamente o dolosamente el trabajador hizo valer en su demanda. Entonces, ¿qué hacer para prevenir estas demandas? Pues lo primero, ¿no? Ser preventivos antes que correctivos. ¿Cómo vamos a ser preventivos? Pues primero cumpliendo con la normatividad laboral, desde la precontratación hasta la terminación de la relación laboral,
Para iniciar con la protección patronal es necesario formalizar y establecer claramente las condiciones de la relación de trabajo, al ser el poseedor de la carga de la prueba ante las autoridades laborales. Entonces, debemos de cuidar un buen contrato. El contrato se debe de hacer por escrito, con los requisitos que marca la Ley Federal de Trabajo en su artículo 25. Debemos de inscribir a los trabajadores en el régimen obligatorio, en el IMSS, para que tengan también su Infonavit, su Infonacot. Debemos de ser preventivos en los accidentes y riesgos de trabajo. Debemos de generar o de crear la Comisión Mixta de Seguridad de Higiene. Debemos de, por supuesto, capacitar continuamente a nuestros empleados para elevar la productividad. Un trabajador capacitado va a tener siempre el sentido de pertenencia y va a tener siempre el agradecimiento con el patrón por haberle proveído de conocimientos y por haber con eso haber ayudado a su crecimiento personal y profesional. También debemos de cuidar, por supuesto, ¿no?, sin dejar de ver la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Para trabajo igual debe de corresponder salario igual, como lo marca el artículo 56 de la Ley Federal del Trabajo. Así también debemos de prevenir que haya este tipo de despidos injustificados. Si no tenemos una causal para despedir, para rescindir legalmente un contrato, pues entonces sí estamos frente a un despido injustificado. Pero si como patrones tenemos pruebas que me sirven de apoyo para rescindir legalmente un contrato en términos del artículo 47, o sea, es decir, si tengo elementos para acreditar que un trabajador llegó en estado de embriaguez, de ebriedad, que faltó a las políticas de la empresa, que violó el secreto, que cometió una falta de probidad otra vez, debo de generar las pruebas para entonces no llegar a tener una demanda por despido injustificado, más bien tener los elementos para llegar a proceder con un aviso de rescisión de manera correcta. Entonces, para finalizar, es muy importante resaltar que debemos de ser preventivos antes que correctivos en las relaciones laborales. Es decir, llevar a cabo todas las formalidades que nos impone la ley. Cuidar, de hecho, eso lo cuida mucho la Inspección del Trabajo. O sea, cuidar el cumplimiento de condiciones generales de trabajo, es decir, que se tenga acceso a la seguridad social, pago de prestaciones, vacaciones, aguinaldo, contratos, registros de asistencia, controles de visitas, todo eso es importante que lo tengamos. También queremos capacitación, adiestramiento para elevar la productividad. Es una obligación en términos del 153A al 153X de la Ley Federal del Trabajo. Tenemos que generar nuestra comisión mixta de capacitación y adiestramiento, formato DC1, programa anual de capacitación, adiestramiento y productividad, formato DC2. Una vez que tengamos este programa, darles la capacitación y generarles su formato DC3, que es la constancia de habilidades laborales. Y todo eso, registrarlo ante la página del CIRSE a través del formato DC4. Y pues obviamente, cuidar las condiciones de seguridad e higiene en el centro de trabajo. ¿Esto a través de qué? Del cumplimiento de las 42 normas oficiales mexicanas que de carácter obligatorio tenemos que cumplir. Obviamente no todas me aplican, pero también tenemos que hacer un análisis de riesgo y un análisis para saber cuáles son las normas que verdaderamente aplican a mi centro de trabajo. Aunque sí tengo que decir que hay normas oficiales mexicanas que tengamos un centro de trabajo micro, mediano o grande, aplican para todos los centros. Entonces, es muy importante que para prevenir demandas innecesarias por los conceptos o los motivos que ya vimos, seamos preventivos en la relación laboral y cumplir con todas las formalidades. Maestra Berenice, muchas gracias por su plática. Vamos a proceder a darle atención a las preguntas y sugerencias que nos hacen los participantes. Tenemos el caso de Guadalupe Prado. Guadalupe Prado nos dice: sin embargo, no todas las empresas ingresan a sus empleados en el IMSS. ¿Ahí qué procede? Desafortunadamente es una práctica que se ha vuelto muy común en los centros de trabajo. Para empezar a contestar esa pregunta, tengo que decirlo, es ilegal el hecho de que un patrón no dé de alta a sus trabajadores en el Seguro Social. Ya sea un patrón físico o un patrón llamado persona moral, O sea, sí es una obligación.
sí es una obligación de los patrones dar de alta a sus trabajadores. Ahora, un trabajador que no es inscrito en el Seguro Social puede presentar una queja directamente en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para que de esta manera se le asigne un folio y un seguimiento puntual a esa empresa y se le ordene una inspección, porque la multa por no tener, la multa en la ley federal de trabajo por no tener dados de alta a los trabajadores en el Seguro Social puede ser de 250 a 5,000 veces el salario mínimo general vigente. Entonces, imagínense, eso con independencia de los capitales constitutivos que nos finque la ley y el reglamento del Seguro Social, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo y les pido incluso de favor que presenten sus quejas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social mediante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. O sea, sí, yo entiendo, es difícil, pero hay que hacerlo. Lourdes Sánchez, buenas tardes, gusto en escucharle su participación. Al terminar esta presentación le enviaré el dato que usted nos solicita. Mientras tanto, permítame atender la pregunta de Óscar Hernández. Óscar Hernández nos pregunta respecto a un buró laboral. ¿Qué sabe de él? Bueno, mira, híjole, es un tema muy amplio que de hecho tendremos también que abordar, ¿no? Tenemos la Ley de Protección de Datos Personales. Un buró laboral, pues obviamente estaría prohibido, ¿no? Sin embargo, hay ahorita en el mercado muchas empresas privadas que venden este tipo de información de manera ilegal a los centros de trabajo. Bueno, digo, no nos podemos ir muy lejos. Hay una página que se llama Búho Legal. En esa página de Búho Legal podemos poner búsqueda por nombre y aparecen todas las demandas en todas las materias civil, mercantil, administrativa que tiene esa persona, ya sea en su contra o él como actor o como demandado. Entonces, sí, es obviamente una práctica a todas luces ilegal, y que obviamente en la medida de lo posible debemos de evitar, ¿no? Y debemos de detectar si nosotros nos encontramos en un búho legal para iniciar acción correspondiente. Gracias, maestra. Tenemos el caso, la pregunta que nos hace Ángel Daniel Santos. Buenas tardes, Ángel, gracias por participar. Nos dice, ¿en qué caso estoy obligado a realizar la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, donde laboro solo somos 10 personas? Bueno, aquí debemos de atender lo que marca la norma 19, la NOM-019 STPS del 2011 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Aquí establece que debemos de tener cuando menos 4 personas que forman parte de la comisión. Todas las comisiones son bipartitas o paritarias. ¿Qué quiere decir esto? Bipartito 1 y 1, paritario 2, 2, 3, 3, 4, 4, así pueden ser. Entonces, esta norma, en su punto 7, nos establece que para generar la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene debemos de tener mínimo 4 personas, una que sea la vocal, una que sea el presidente y 2 suplentes. Entonces, sí, tengo la obligación de generar mi Comisión de Seguridad e Higiene. Gracias, maestra Berenice. Alejandro Cedillo, buenas tardes, gracias por participar. Las empresas que son consultorías, ¿es correcto que nunca otorguen utilidades a los trabajadores? Empresas que son consultorías, bueno, pues necesito que pudiéramos ampliar, ¿no? Si es una SADCB, una SC, una C. Si pudieras darnos más datos de tu pregunta, pudiera yo ahondar un poco más en la respuesta. Guadalupe Prado, buenas tardes, nos pregunta, ¿qué me puede decir sobre la no existencia de contrato o que el empleado firma un contrato y nunca recibe copia? Bueno, como trabajadores, es un derecho el tener su contrato. De hecho, lo marca el artículo 24 de la Ley Federal del Trabajo. Dice, el documento en donde se hagan constar las condiciones de trabajo se deberá de firmar en 2 tantos y cada uno de estos tantos debe de estar en posesión de cada una de las partes, trabajador y patrón. Sin embargo, también la ley establece que la falta de este documento no priva al trabajador de los derechos adquiridos con el patrón. Luego, entonces, el contrato se debe de formalizar por escrito para proteger al patrón, porque este es el poseedor de la carga de la prueba. Como trabajadores, yo creo que explique, como trabajadores, nosotros tenemos el beneficio que nos otorga la Ley Federal del Trabajo al
al pasar la carga de la prueba a los patrones y no hacia nosotros. Nosotros con que digamos, fui contratado, tenía este salario, este horario, esta categoría y fui despedido, la Junta admite a trámite la demanda. Entonces ya le corresponde al patrón probar su dicho cuando exista controversia en esos puntos. Gracias, maestra. Oscar Gamboa nos pregunta lo siguiente. Oscar, gracias por participar. Maestra Berenice, hay una expectativa de una nueva ley en materia laboral. ¿Qué reformas importantes trae consigo? Uy, es también una pregunta bien importante, ¿no? La Constitución el año pasado se reformó en su artículo 123 y obviamente, bueno, pues lo que señala esa reforma es que pretenden desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje y ahora llamar o tener juzgados del trabajo que nos permitan tener de manera pronta y expedita la justicia laboral. Entonces, el punto más importante de cambiar de este esquema jurídico, de reformar la ley federal del trabajo, es que pues vamos a tener juicios más rápidos, mejor estudiados para que nos den una buena resolución satisfactoria para ambas partes. Y bueno, también se va a establecer el Consejo de Registro de Contratos Colectivos y se va a establecer también un sistema de conciliación antes que un procedimiento laboral. Y bueno, es un tema muy amplio que yo les pido de favor que estemos atentos para cuando ya esté la ley reformada, nos presentemos a los cursos de la nueva ley, los nuevos procedimientos en justicia laboral. Ahí es un tema muy amplio. Gracias, maestra. Raciel Montes, buenas tardes, gracias por participar. Raciel nos dice, ¿qué consecuencias trae registrar a los trabajadores con sueldos inferiores al real, hablando en el IMSS? Lo voy a responder solamente con que podemos llegar a cometer un delito y eso se llama fraude procesal. Esto puede ameritar como un delito hasta cárcel para el patrón. A eso le sumamos las multas que van de 250 a 5,000 veces el salario mínimo. Híjole, yo creo que aunque es una práctica que incorrectamente se ha hecho mucho, la verdad es que es muy riesgoso y es una práctica muy mala. Uno de los participantes que me pide no mencionar su nombre nos presenta la siguiente situación. Trabajo en una empresa donde el expediente laboral está correctamente estructurado. Sin embargo, y no obstante que el trabajador sigue aquí con nosotros, nos está demandando porque ocupa una categoría superior a las que desempeña. ¿Qué se procede a hacer aquí? Como trabajador, pues bueno, va a iniciar su acción. Como patrón, debemos de generar todos los documentos para poder tener un expediente laboral debidamente integrado. Tenemos que atender el artículo 784, en el que ya mencioné que es el que habla de la carga de la prueba, es en relación con el artículo 804, que habla de las inspecciones también. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ser preventivos, insisto, ser preventivos para generar un expediente laboral donde tengamos contrato, donde tengamos registros de asistencia, recibos de pago de vacaciones, de utilidades, aportación e incorporación al régimen obligatorio, etcétera. Sí debemos de ser muy preventivos y llevar de manera adecuada una contratación con todo su expediente laboral. Maestra Berenice, muchas gracias. Tenemos la participación de Alan Michel. Buenas tardes, Alan. Gracias por participar. Alan nos dice, ¿cuántos contratos por tiempo indeterminado de un mes podemos entregar a un trabajador? No, si es un contrato por tiempo indeterminado, es únicamente uno. ¿Por qué? Porque su propio nombre lo dice. Indeterminado no tiene establecido una vigencia, por lo tanto, puede durar hasta que alguna de las partes o lo termine anticipadamente o lo rescinda, o lo termine de manera voluntaria. Yo creo que estamos un poco confundidos en el tipo de contratación. La ley ahora establece 6 contratos, 6 formas de contratación, 5 contratos. Entonces, ¿cuántos contratos por tiempo determinado o por obra determinada se pueden dar?
Se pueden dar esos contratos única y exclusivamente cuando la naturaleza del trabajo así lo exija. Y lo debemos de detallar con la mayor precisión posible, para que al finalizar el contrato únicamente paguemos finiquito. Pero esas prácticas de te hago firmar un contrato de un mes y después de otro mes y después de otro mes y después de otro mes, no es legal, no está en la ley, no lo permite. Gracias, maestra. Mercedes Noriega, buenas tardes, gracias por participar. Nos pregunta Mercedes, ¿son válidos los contratos firmados electrónicamente? Los contratos firmados, bueno, ahorita ya tenemos medios electrónicos en la Ley Federal del Trabajo, ya contamos con como los medios electrónicos y todos los aportes de la ciencia como medios de prueba. Lo complicado como patrones es acreditar esos documentos o perfeccionar esos documentos. Todos los documentos que nosotros ofrecemos en un juicio laboral pueden ser objetados por ambas partes. Si se objetan los medios electrónicos, pues tenemos que ofrecer una pericial a través de un perito especialista en medios electrónicos. Y eso, bueno, pues es a costa del patrón. Los peritos para los trabajadores los asigna la Junta de manera gratuita. Los peritos ofrecidos por el patrón para perfeccionar sus pruebas, los paga el patrón. Entonces hay periciales muy, muy caras, ¿no? Como las de medios electrónicos pueden salir muy, muy caras. Maestra, muchas gracias. Antes de finalizar esta transmisión, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos transmitiendo diferentes tópicos de interés en el ámbito de los negocios. El próximo jueves 15 de marzo a las 18 horas abordaremos el tema evaluación al desempeño. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18:35, día 8 de marzo. Damos por concluido el webinario de este día. Gracias a todos. Hasta luego.